Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo de Caballos. Hoy vamos a hablar de etología equina. Para eso recibimos una visita internacional, el etólogo Patricio Muñoz. Patricio, ¿qué es la etología? Bueno, la etología es el estudio de la conducta animal en todas las especies. Tanto Lo estamos viendo en este momento. Claro. La jerarquía manda. Tanto en estado de natural como en estado de domesticación, para animales domésticos o no domésticos. Y en los últimos años, gracias a la tecnología que hoy en día aporta grandes elementos a nivel de laboratorio, siempre van apareciendo nuevas cosas y nuevos conocimientos y nuevos experimentos y descubrimientos, y vamos comprendiendo mejor las cosas y mejorando la calidad de vida de los animales. Hace muchísimos años que te dedicas a esto, pero como que todavía le falta como para la gente entender qué es la etología. Y ahora que me decís, ahora sí hay muchos avances y mucha gente la está comprendiendo. Tal cual. Basta que tiene que ver con un tema de Sudamérica, porque generalmente la formación en etología generalmente está en Europa o en Estados Unidos. Okay. Es una rama de la biología, que se llama psicobiología. Entonces, para lo que es en Sudamérica, si todos los textos están en otro idioma, que no hablas el idioma, que se traduzcan y que llegue la información, no es tan fácil. Entonces, como que está un poco, de alguna manera, en pañales, y con pocos exponentes y pocas personas que se dediquen a esto, pero sí van apareciendo de todas las líneas, sobre todo animales domésticos, felinos, equinos y caninos. Pero va mejorando, de a poco la gente va comprendiendo. Sí, hay de todo, hay exóticos, hay marinos, hay... Los propietarios en realidad son los que buscan información cuando tienen problemas y requieren de la etología, cuando ya la veterinaria no te puede dar alguna solución. Hay que buscar soluciones psicológicas y entender el comportamiento, y bueno, si te surge el problema, bueno, llegas a buscando respuestas y te encuentras con la etología, y hay personas que se dedican a la conducta, sí, tal cual. ¿Y cómo es el comportamiento o la etología equina? En equinos, primero que todo, hay que comprender que es una especie totalmente diferente a las que generalmente tenemos como especies domésticas, ¿no? Me refiero a los gatos y a los perros, porque de alguna manera ellos son animales carnívoros, cazadores, que ellos tienen que comerse a otro para alimentarse. Claro. Y en el caso de los caballos es todo lo contrario, son animales herbívoros. Son predados. Son presas. Son presas, tal cual. Entonces en el fondo son a ellos a quien se los comen los carnívoros y depredadores. Entonces esa naturaleza los hace totalmente diferentes, tanto en su morfología como en sus sentidos, que son una especie que está hecha para sobrevivir a los ataques de estos depredadores. Entonces tienen otra sensibilidad y otra percepción de la realidad, y una organización social entre ellos que siempre va a estar en pos de que todos estén seguros y no expuestos a que venga un depredador y se los coma. Por eso son tan diferentes al resto. Por eso son totalmente diferentes. ¿Y socialmente cómo es? Socialmente generalmente se organizan en manadas o clanes, que está acá generalmente con un padrillo, con 8 a 10 yeguas, donde hay una yegua que es la líder, que es la más fuerte, la alfa, que generalmente es así porque es más inteligente y más fuerte físicamente. Y la función y organización social de ese grupo es la continuidad de la especie, o sea, la procreación. Entonces, conforme a esos roles, desde que el macho padrillo cubre a la yegua y viene la cría, los cuidados para que esa cría se desarrolle, alcance su adultez y se reproduzca otra vez, son los más importantes. Entonces, en esa organización social, ellos como que tienen los roles muy repartidos de lo que es la yegua líder, las otras yeguas que pasan a ser madrinas, que se encargan del cuidado de las crías, hasta que ellos ya tienen 2 años y se van de ese grupo y forman sus propios grupos. Eso es en la naturaleza. En la naturaleza, tal cual. Pero desde ahí ese patrón es el mismo que ellos van a remitir en sus estados de domesticación, que siempre van a ser caballos. Simplemente la diferencia es que cuando se relacionan con nosotros, no se están relacionando con otros caballos, sino que se están relacionando con seres humanos que somos diferentes. Entonces, la idea es encontrar canales de entendimiento y comunicación
para que pueda haber algo fluido en lo que es vínculo, pues son especies mamíferos, lactantes, que necesitan del vínculo emocional también. La diferencia es que ellos no son como el perro que viene a buscarlo. Ellos, si es que no confían en el individuo, nunca van a abrir esos lazos emocionales. Entonces, lo principal es lograr vínculos con ellos, afectivos y emocionales, para poder tener mucho mejor manejo y relación durante el tiempo que nos toque estar con ellos. ¿Cómo es emocionalmente un caballo? Porque hay perros que de repente son quizás un poco agresivos. Yo creo que depende también mucho del manejo, ¿no? Más allá de todo. Pero emocionalmente, porque a los caballos se los utiliza, no. Los caballos ayudan a realizar terapias como es la equinoterapia, que ayudan a muchísimos niños, personas con diferentes patologías. O sea que el caballo es un animal muy especial para mi punto de vista. Tal cual. ¿Cómo es emocionalmente el caballo? Bueno, estas condiciones de ser mamíferos lactantes y que la madre los cuide en su proceso de crecimiento, lo hace tener relaciones afectivas tanto con la madre como con la cría, pero a la vez esas relaciones afectivas empiezan a abrirse con el entorno, que es parte de su naturaleza. Generalmente desde pequeñitos siempre están demostrando esa afectividad o compañerismo, y cuando ellos van creciendo también van demostrando ese afecto o cariño o, por decirlo, mimo que se dan entre ellos mismos, que son parte de sus necesidades psicológicas y emocionales, ¿no? Aparte de alimentarse, tomar agua, reproducirse, estar con los suyos, también tienen necesidades emocionales. Sí, juegan, de todo. Tal cual se rascan, divierten, expresan sus emociones. Obvio. En realidad los caballos, la comunicación de ellos como especie es comunicación corporal y comunicación emocional. Entonces son las dos vías de lenguaje con las cuales nosotros nos podemos comunicar con ellos para entendernos de buena manera. En mi experiencia, con los años que he tenido y las cosas que he visto, puedo decir que la más eficaz comunicación con los caballos es la comunicación emocional, que da mejores resultados que cualquier otra en los procesos educativos, ¿no? Entonces, esa emoción o esa forma de vincularse emocional es solamente cuando el caballo está en un estado de confianza y relajación frente a otro individuo, porque ellos son desconfiados. O sea, si viene otra persona que no conocen, no se van a quedar quietitos y van a esperar que venga uno y les dé un abrazo. Para nada, ellos son como, si no te conozco, no vengas a nada conmigo. Entonces, abrir esas puertas de comunicación a través de los vínculos emocionales te abren puertas de relacionamiento con ellos, muy lindas, muy alucinantes. De alguna manera nos mete en otra visión que generalmente se tenía con el caballo, como la bestia y que hay que dominar la bestia. Sí, porque se lo ve como tan grande. Claro, y como que fuese malo. Y claro, y nada, que ver. Todo lo contrario, son súper tranquilos ellos, tienen todas las condiciones de su naturaleza, las conductas de su naturaleza, porque son así, solo que nosotros tenemos que saber comprenderlas, lidiarlas, leerlas, y saber también enseñarles y educarlos lo que sí y lo que no, como a los niños. Claro. Tal cual, darles una pauta de esto sí, esto no, y bueno, y sobre todo la contención emocional, brindársela siempre cuando ellos hacen las cosas bien. Y ellos cuando comprenden que si hacen las cosas bien y les viene un abrazo, un mimo, un cariño, una sonrisa, que es una emoción, como te decía, ellos se comunican a través de lenguaje emocional. ¿Y eso cómo hago? ¿Lo reconozco con un premio? O sea, yo generalmente cuando tú tienes una respuesta positiva, lo mejor que le puedes dar es una caricia y dejarlo tranquilo y darle a descansar. O sea, creo que es lo mejor dentro del punto de vista de la etología, porque a veces se tendía antiguamente en técnicas de entrenamiento de premiar con la comida. Los felinos o los caninos sí alimentan a sus crías desde la boca, le dan la comida en la boca, pero ellos no, la comida es el pasto y ellos llegan abajo a comer el pasto, entonces que se les dé comida en la boca no es dentro de su naturaleza y su entendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto se genera, que le empezamos a premiar con comida, ellos empiezan a comprender que nosotros somos quien les damos la comida. Claro. Entonces, cuando nos ven venir, dicen, ahí viene la comida, y se pierde el vínculo con la persona, porque el caballo lo único que está trabajando en ese minuto es su instinto de alimentación. Claro. Entonces, cuando está trabajando el instinto, no está trabajando la parte intelectual del cerebro donde nosotros queremos fijar información. Entonces, al final la comida pasa a ser un arma en contra, que en ciertos casos te puede facilitar las cosas, pero si lo haces continuo, te va a generar un problema a la larga. Entonces, en vez de premiar con comida, basta con una caricia, una sonrisa, una palabra afectiva, lo hiciste muy bien, eres muy buen chico y ahora puedes descansar. Claro, porque perciben las emociones que nosotros les expresamos. Y eso es algo fundamental, porque ellos pueden expresar todo tipo de emociones, alegría, tristeza,
frustración, rabia, enojo. De emociones básicas las expresan todos con su cuerpo, ¿no? Claro. Lo manifiestan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros logramos leer qué nos están expresando a través de su cuerpo y su lenguaje corporal, comprendemos su estado psicológico y emocional. Y por lo tanto eso nos da una pauta para ver de qué forma nos entendemos con ellos. Entonces, es importante el conocimiento de la etología para comprender qué le pasa al otro. Y tú tocaste el tema de la equinoterapia y Sí. yo hago muchas capacitaciones con respecto a preparación de caballos para terapia. Y hay algo que es súper fundamental, que siempre lo marco, es que las personas especiales o con capacidades diferentes, generalmente sus límites son o sea, psicológicos o corporales, hablando de tipo de discapacidades, ¿no? Pero nunca tienen discapacidades emocionales, porque ellos sí expresan sus emociones. Exacto. Siempre, la alegría, la frustración o la pena. Y eso es lo que genera ese canal de comunicación para que se genere equinoterapia. ¿Por qué? Porque ellos, los caballos, reconocen ese lenguaje emocional. Lo entienden mejor. Exacto, entonces ellos logran conectarse con la persona con especial o con discapacidad. ¿Por qué? Porque ven que la persona se comunica emocionalmente y esa es la vía de comunicación con ellos. Entonces todo un mundo muy lindo, muy alucinante de conocer a la especie, de profundizar en sus necesidades básicas como especie, conocerlos de qué manera se comunican, cómo interactúan y también conocerse a sí mismo para saber uno de qué manera interactuar con ellos, porque ese es un tema que generalmente tenemos nosotros la visión humana, siempre egocentrista, que creemos que con nosotros vemos la realidad es todo, pero no es así. Ellos la ven diferente, perciben todo diferente, sienten diferente y tenemos que estar muy conscientes de eso porque si no, ellos nos están leyendo todo el tiempo lo que nosotros pensamos o sentimos o expresamos en nuestro cuerpo, en nuestras emociones. Y conforme a eso reaccionan. Si yo vengo con mi cabeza en otra o con pensamientos no del presente, del aquí y ahora, simplemente no tengo nada que aportarles y nunca va a haber conexión. Generalmente ellos van a tender a decir, bueno, se van, no les interesa. Claro, se da media vuelta, no les interesa, está viene con la cabeza en el trabajo, en los horarios, Qué en los increíble, tiempos. ¿no? Pero Claro, es tal cual. Claro, entonces nosotros siempre tenemos que buscar bajar un cambio, como antes de interactuar con caballos, de dejar todo ese tipo de cosas humanas afuera y entender que vamos a entrar a conectarnos con otra especie donde tiene que haber un canal de comunicación fluida y donde tengo que ser consciente de lo que pienso y de lo que siento, porque el caballo lo va a percibir, ¿entiendes? ¿Cuánto hace que te dedicas a la etología? Profesionalmente, desde que, bueno, comencé primero con mucha capacitación, ¿no? Tus inicios. Vamos a arrancar por ahí. Bueno, si vamos a... En realidad... De chiquitito, ¿qué te llevó a todo? Mis experiencias con caballos siempre fueron positivas. A los 5 años, me acuerdo, tuve mi primera experiencia divertida, que me dieron un caballo macho de estos de paseo, de campo, y me fui a pasear solo con 5 años. Y cuando volví el caballo se apura, como típico, que siempre se apura. Quiere llegar. Quiere llegar y se empezó a apurar y a mí me pareció eso divertido, trotaba, me parecía divertido el rebotito. Y yo mientras más me reía, el caballo más aceleraba, hasta el punto que el caballo se puso a galopar y yo con unas carcajadas arriba del caballo porque me pareció divertido. Entonces fue mi primera experiencia súper divertida. ¿Y no te caíste, nada? No, porque me agarré bien de la montura chilena tiene bien para agarrarse y nada. Entonces como que la primera experiencia fue divertida. Luego, ahí tenía como 5. Después tuve un compañero que el padre era instructor de equitación, entonces le daba clase y nosotros pasábamos los fines de semana con él. En Valdivia, en el sur de Chile, picadero techado porque llueve mucho. ¿Sos de Valdivia? Soy de Valdivia. Y el piso es de viruta. Imagínate que más allá de las clases aburridas, lo divertido era jugar, a perseguirse, a imaginar que nos disparábamos y dejarnos caer del caballo porque caíamos blanditos. No. O sea, todo siempre lúdico, como niño, ¿no? Sí, eso es también lo lindo que tienen los niños, que no tienen esas aprensiones humanas de esos miedos. Para ellos todo es divertido, todo es ameno. Y uno en esa inocencia como que se divierte y tiene buenas experiencias. Y aprendés. Claro. Y luego, después de adolescente, muchas cabalgatas de campo también, de mucha libertad, de correr, así, dejarse llevar por el caballo con buenas experiencias. Y como que siempre tuve ese toquecito, pero... Pero siempre te resultó fácil la equitación, digamos. O sea, no era algo antinatural, me pareció siempre algo natural, que era llegar y subirse y disfrutar. Siempre lo vi así. Y bueno, pasó el tiempo, seguí otros caminos de la vida, tomé otras carreras, hasta que por algún otro motivo me encontré de nuevo con los caballos ya grandes y empecé a volverme a relacionar con ellos por el lado del turismo, empecé a comprarme caballos, vivía... ¿Allá en Chile? En Chile. Vivía en la playa, en el campo playa. Y bueno, disfrutaba de mis caballos y pasaba ahí, me metía al mar y andaba ahí disfrutando y haciendo un poco de turismo, empecé a trabajar con ellos y empecé a capacitarme.
¿Qué fue lo que te dijo, esto es lo mío, tengo que aprender más sobre ellos? Fue siempre, cuando la primera yegua que tuve después de grande fue ¿Cómo se llamaba? Nocamita, Nocamita. que quiere decir perro alce, que era como los sioux le llamaban a los caballos, porque son grandes como alce y nobles como perro. Eso y bueno, como que desde que me reencontré de nuevo y me compré la primera yegua que quería disfrutar un poco de andar por la playa a caballo y todo eso, empecé a ver muchas cosas en ese caballo, como que me daban preguntas. Tengo un recuerdo, una noche cruzamos un bosque muy oscuro, una noche de esas que son cerradísimas, y no se veía nada, y yo la iba llevando a cabestro la yegua y se me vino y me puso la cabeza en la espalda y dejó que yo la guiara, así como que esas cosas empecé a ver, ¿qué onda esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué este caballo viene, confía en mí, se entrega de esa manera, pone su cabeza y dice, guíame tú? Y esas cosas después me generaban mucha inquietud. Y siempre como que tenía inquietud con respecto a las terapias y con respecto a la parte, lo ancestral. ¿Qué pasaba con los primeros domadores? ¿Qué pasaba con los nativos americanos? ¿Por qué tenían esa cosmovisión con el punto de vista espiritual respecto al caballo? Y por ahí iba leyendo hasta que comencé a tomar capacitaciones profesionales, porque la vida me lo fue pidiendo para tener mejor conocimiento y manejo de mis caballos, que al final terminé con una crianza como de 4 caballos. Pero otra cosa que me hizo clic fue una propuesta de trabajar con chicos con discapacidad, de proyectos de gobierno en Chile. Y ahí empecé ya a capacitarme lo que es rehabilitación ecuestre y equitación terapéutica. Aprendí doma racional, que me gustó mucho. Y bueno, siempre quise más. Trabajé 2 años con niños, con talleres de acercamiento al caballo, con niños con discapacidad. Pero bueno, me interesaba la doma y me hablaban mucho de la Patagonia chilena, de los baguales salvajes, de la Patagonia, que era muy agresivo. ¿Cómo es eso? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que es como el polo norte, pero en cambio el polo sur. Claro. Y la Patagonia chilena no es como la Argentina, que es pampa y lisa, es todo bosques milenarios con árboles de 300 años y donde el ser humano no puede entrar porque también, como es polo sur, el clima es súper crudo, o sea, Claro. 2 horas a la intemperie y ya te da hipotermia. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que las estancias son enormes, las tropillas son enormes, se reproducen y en el invierno se refugian de la nieve en los bosques, donde hay pasto y donde están mucho más, de alguna manera, protegidos de las nevadas o los fríos. Pero a la vez, allá sí anda el puma, y no es un pumita chico, sino que es el pumota grandote, que está acechando las manadas todo el invierno y si pudiendo cazar alguna cría, se la caza y se la come. ¿Qué pasa? Que estos árboles que te digo que tienen 300 años se caen, y cuando tienen que huir en estos bosques del puma, caballos criollos, saltan un 80 como nada, porque se encuentran con los árboles que tienen tan caídos. Son enormes, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo esto se genera una selección natural de que sobrevive el más fuerte, las genéticas que más soportan y tanto las inclemencias del clima, de los fríos, la nieve y la supervivencia, son los que, y la genética se va seleccionando. Entonces, ¿qué pasa? Que un bagual de eso, va uno como diciendo aquí te vengo a hacer doma racional o yo tengo a domar y ha estado todo el invierno corriendo y arrancando, salvándose del puma. Claro. Uno no les como te queda mirando como diciendo, ¿qué? ¿Quién eres tú que me vienes a decir acá? Claro. Entonces por eso pasa a ser un caballo más agresivo que lo normal, ¿no? Que lo generalmente. Entonces esas experiencias me hicieron entender un montón de cosas. Ahí? Me fui para Patagonia a vivir la experiencia de los baguales, a entender, y me di cuenta también que como que las metodologías de doma racional en este caso, que si no es cierto son metodologías americanas desarrolladas para una raza determinada, que es el cuartonilla, que es muy cooperador, muy seguidor, no siempre te funcionaban con todos los caballos. Claro, nada que ver con esto. Claro, porque con este tipo de caballos, si tú empiezas a trabajar en base a presión, o el caballo te salta el 1,80 m de tu corral o donde lo tengas, o si no se te viene encima. ¿Y son grandes? Son grandes, 800 kilos caballos llegan a ser, sí. Y si no puede huir, te encara y se te viene encima y no tienes opción. O sea, bueno, entonces vi esa experiencia y me copé mucho con la doma racional, me dediqué mucho a eso a nivel personal y para amigos, pero no fue más hasta un día que tuve un accidente con un ataque de un caballo que... ¿De esos caballos? No, un caballo guacho, que se le había muerto la madre, había sido sobremanipulado, criado con biberón. Entonces ya tenía 5 años, padrillo entero, no había estado con caballo, se había criado con un grupo de perros, se comportaba como perro, protegía su lugar, claro, cosas de la etología que después comprendí, ¿no? Bueno, ese caballo me lo mandaron para domar porque nadie lo podía domar, y bueno, pero me encontré con que era un caballo agresivo y me atacó a morder la yugular, que tengo una cicatriz acá,
tengo cicatrices de una manoteada, casi me mata, me atacó, me mordió, me pateó, me quebró todo. Y ahí llegué a la etología, como buscando respuestas a esta experiencia que había tenido, que no entendía cómo. No sabía de caballos agresivos que atacasen a personas, es muy difícil que suceda, pero existe. Y existe porque vivió con perros. No, porque tiene que ver con, es como cuando tú educas a un niño bien, con los límites, siempre su conducta va a estar controlada. Claro. Pero un niño que no es educado hace lo que quiere y se acostumbra. Y cuando viene alguien a decirle que no puede hacer lo que quiere, el niño se frustra. Es como más o menos eso lo que se genera con este tipo de caballos que no están educados con límites. Viene alguien a ponerle límites, se frustran y se le pueden tornar agresivos también. Que es un gran problema que se llama antropomorfización, que el ser humano tiende a darle características humanas a los caballos y no lo son. Entonces, sí, a los perros también, a los gatos, claro, a todo. Sí. Pero en el caso de los caballos son totalmente distintos, entonces no siempre te juega a favor eso, sino que si no hay límites y no hay respeto, sobre todo los machos tienden después a ponerse agresivos y pasan los accidentes, no hay un respeto mutuo. Bueno, ese accidente fue el que me llevó a la etología a buscar respuesta y encontré que en Colombia se enseñaba etología clínica en la Universidad CES de Medellín. Me contacté con la persona que estaba a cargo de eso, tomé muchos cursos con ella, esta persona, y luego me fui a Colombia a tomar el diplomado de etología clínica, casos clínicos, ¿no? Que es ya trastorno de la conducta, como por decirte así, como el manicomio de caballo, tal cual. Y bueno, y tuve un montón de estudios a nivel teórico, que es necesario, y después la experiencia práctica, que es lo que también, por eso un caballo es de alto riesgo, que en cualquier momento te puede pasar algo, un accidente, y siempre nosotros sacamos la peor parte, porque son más débiles que ellos, entonces sus fuerzas sobrepasan. Entonces hay caballos que se te paran de mano, que se te vienen encima, y otros que te buscan morder o patear, entonces uno tiene que saber posicionarse, saber tener seguridad, evitar accidentes tanto para uno como para el caballo. Entonces todo un tema que la experiencia te lo va dando y a medida que hace las cosas bien, los caballos se rehabilitan y cambian su conducta y mejoran. Y mejora la relación humano-caballo, que es en realidad lo que uno lo mueve. Porque contame de ese manicomio de caballo que me encantó. Pasa que, por ejemplo, hay caballos que tienen problemas de conducta que no funcionan en lo deportivo y ya no hay quien pueda con ellos. Entonces los mandan como a lugares de rehabilitación. Entonces es como te encuentras con cada problema, vas viendo box por box, y que cada uno tiene su propio trastorno provocado por experiencias de vida o por mal manejo, que también es fundamental lo que provoca los problemas de conducta. ¿Y cuáles son los más comunes? Depende más a qué se dedique, si hace equitación, si hace otro tipo de deporte el caballo. Creo que no excluye el tipo de deporte, sino que su conducta va a ser conforme a lo que viva. Los determinantes de la conducta son los temperamentos, que son heredados de padre y madre. Eso es genético, es psicológico. Y el otro determinante es las experiencias de vida. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo tengo un niño hiperactivo y nervioso y distraído, yo sé que ese chico lo puedo tener concentrado 20 minutos y no más nada. Claro. ¿Viste? Entonces después le tengo que dar otros 20 minutos que salga a jugar para que vuelva a concentrarse 20 minutos. Eso es un temperamento sanguíneo. Y eso también pasa en caballos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sé que tengo un caballo con un temperamento sanguíneo, que es asustadizo, y que es nervioso, que es distraído, que está todo el tiempo pendiente y que le cuesta mantenerse concentrado, yo lo único que sé es que tengo 20 minutos de concentración donde tengo que tratar de enseñarle lo que más pueda. Pero si yo no considero eso y le meto 20 minutos de trabajo, después de los segundos 20 minutos no aprendió nada, se aburrió, se ofuscó y no fue una experiencia agradable. Ahora, si yo tengo consideración de eso, trabajo esos 20 minutos, le doy descanso y el caballo aprendió. Entonces, ¿qué pasa? Se me va de las manos a veces por no tener conocimiento de comprender al individuo. Por eso a veces se habla que los etólogos somos como los psicólogos de caballos. Claro, sí. Que es como eso, de comprender al individuo, qué es lo que le pasa, cómo es, cómo piensa, para ver cómo lo llevamos adelante. Pero si no comprendemos eso y aplicamos para todo lo mismo, bueno, se nos escapa de las manos, que es cuando generalmente la gente tiende a tener problemas con los caballos, que es problema de manejo, problema de obediencia o de concentración. Y el caballo, cuando no está a gusto, o hay algo que le molesta o no le parece algo agradable, simplemente lo evita. Claro. Y nosotros lo que tenemos que lograr es que el relacionamiento sea algo
en respeto, en confianza, en armonía, que ellos disfruten estar con uno, que no sea algo negativo, ¿viste? Esta fue la primera parte de la entrevista que le realizamos a Patricio Muñoz. Los esperamos el próximo sábado con la segunda parte y seguir aprendiendo más sobre etología equina y su aplicación en la rehabilitación de caballos. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Los esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Chau, chau, cuídense.